Muy bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Si hay alguien que ha venido por primera vez o nos está acompañando de hace un tiempo a esta parte, bienvenido, bienvenida. Qué bueno que haya podido apartar este tiempo, que no es mucho, en el fin de semana, pero es un tiempo especial, es un tiempo bueno, como lo ha sido bueno para muchos de los que estamos presentes en esta noche. Para algunos, escuchar la predicación del Evangelio fue el cambio de nuestra vida. En una reunión como esta, para otros fue a nivel personal, para otros fue en su casa, con su papá, con su mamá. Es decir, las circunstancias son tan variadas como variada es nuestra existencia y los lugares donde hemos estado, donde hemos vivido, hemos desarrollado nuestra vida. Y ahí nos fue a buscar el Señor y el mensaje de salvación llegó. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el día que escucharon el Evangelio? ¿Cuántos? A ver. Claro, por supuesto. Forma parte de nuestra razón de ser. Fue el inicio de nuestra nueva vida, de nuestra nueva existencia. Fue el inicio de una vida sin el temor al futuro. Fue el inicio de nuestra vida segura en forma total y completa. Fue el inicio de nuestra relación con Dios, algo de la cual estábamos privados. No porque Dios no lo quisiera, sino por causa de nuestros pecados. Fue el inicio de nuestra relación con Jesucristo, el Salvador, aquel que vino a ocupar mi lugar, tu lugar en la cruz del Calvario. Yo quisiera compartirles un pasaje común, por así decirlo, en la predicación del Evangelio. Es en el libro del profeta Isaías. Seguramente que ya estarán yendo directamente ahí, hacen muy bien, porque quiere decir que lo tenemos muy presente. Una profecía, algo que fue transmitido, recibido y transcripto a la vez por una persona que le creía a Dios, que le hacía caso a Dios y que entendía que la palabra de Dios era lo mejor que podía sucederle. Este hombre que se llamaba Isaías recibe de parte de Dios estas palabras, esta declaración, conocida para nosotros como profecía, cuyo cumplimiento no sería visto ni contemplado por aquel que transmite la profecía. Porque esto sucedió, esto fue dicho 700 o 740 años aproximadamente antes de que se cumpliese, antes de que tuviera su cumplimiento efectivo. Y esto nos da algunas pautas con respecto a la forma en que la profecía se presenta en la palabra de Dios. No necesariamente tiene que ser de cumplimiento efectivo. A veces sucede o pasa mucho tiempo. Para nuestra ayuda en memoria, para ver cómo se desarrolla esta profecía, es sencilla, es una memotecnia, y uno tiene que relacionar dos cifras. Y la profecía que vamos a leer se extiende desde el capítulo 52, verso 13, hasta el capítulo 53, verso 12, ¿sí? Se intercambian. Y ahí encontramos el desarrollo de estas palabras, de estas profecías expresadas por Isaías. 52:13 al 53:12. Esta es una fuente inagotable de enseñanza. Tal es así que en el Nuevo Testamento, aquellos que van desarrollando la escritura en el Nuevo Testamento lo referencian más de 80 veces. Es decir, los evangelios, las cartas, los apóstoles que escriben, miran hacia el pasado y comprenden perfectamente que aquello que fue escrito hacía más de 700 años tuvo un cumplimiento efectivo. Y entonces miran hacia Isaías y lo toman como una referencia para de allí sacar algunas lecciones importantes. Tanto sea para el pueblo de Israel, también para aquellos que no formamos parte del pueblo de Israel. Y hay una expresión muy interesante al principio del capítulo 53, que lo vamos a leer, que es utilizado por Juan y es utilizado por el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 52 de Isaías en adelante. Dice aquí: he aquí
que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Si leemos las últimas palabras del capítulo 53, leemos a partir del versículo 10. Con todo eso, les vamos a explicar qué significa el todo eso. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo, dice Dios, le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Por qué leí de esta manera esta profecía? Esta profecía es un tropiezo para el pueblo de Israel. De hecho, en algunos lugares o en algunas sinagogas, cuando hacen lectura del libro del profeta Isaías, esta profecía no la leen, porque para ellos sigue siendo un tropiezo, porque tratan de buscar las diferentes maneras de interpretarlo de tal manera que este pasaje no habla o no hable de la persona que nosotros estamos pensando a la cual se refiere. Todos nosotros, al leer toda la profecía completa, inmediatamente llevamos nuestra mente a escenas y a pasajes de las Escrituras que nos señalan a un tiempo y a una sola persona. ¿Quién es esa persona? ¿Quién es? Fuerte. Jesús, Jesucristo. Por eso algunos describen este pasaje o esta profecía de Isaías como la profecía de las dos montañas y el valle. Es decir, ellos leen capítulo 52, verso 13 al 15 y contemplan a un rey anhelado, deseado, ideal para ellos. Un rey prosperado, engrandecido, exaltado, puesto muy en alto. Un rey que asombrará a las naciones. Un rey ante el cual el resto de los reyes van a cerrar ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Es decir, ellos contemplan en el inicio de esta profecía un punto alto, como si fuera una montaña, y en ese lugar un rey deseado y anhelado. Cuando uno va a Juan capítulo 1, versículo 12, el apóstol escribe perfectamente aquello que era esperado y que cuando llegó no lo quisieron, lo rechazaron y lo pusieron de lado. Y entonces esta montaña que tienen delante de su mirada, anhelando a ese Mesías o a ese rey exaltado, no les permite ver el resto del valle que se extiende desde el 53.1 hasta el 53.9. Es decir, la descripción de este rey exaltado que tenía que cumplir los propósitos del Padre, no solamente por un pueblo como Israel, sino por toda la humanidad. Entonces leemos en Juan 1.12, a lo suyo vino, a su tarea, a su función, a su objetivo y a su meta, al cumplimiento de la voluntad del Padre, de Dios, para con Israel y para con todos los hombres. A lo suyo vino, pero los suyos, y aquí es una referencia directa al pueblo de Israel, no le recibieron. Entonces, el pueblo de Israel en la actualidad, cuando contempla este pasaje, pone las dos montañas de frente, pero se olvidan de mirar el valle que hay en el medio. Y estas dos montañas son los primeros pasajes que leímos de Isaías 52, 13 al 15, y los últimos pasajes que leímos de Isaías 53, 10 hasta el versículo 12. Porque en aquellos pasajes que leímos posteriormente encontramos nuevamente a este mismo rey exaltado, puesto en lo alto por Dios. Pero ellos no se preguntan
por qué llegó este rey a ese lugar. Y entonces los pasajes del medio, los pasajes del valle, prefieren obviarlos. Tan es así que han tratado de utilizar este pasaje de los sufrimientos del siervo o del rey sufriente, han tratado de enfocarlos exclusivamente en la figura de la nación de Israel. Y entonces ellos dicen, el siervo que sufre no puede ser el rey, porque nosotros anhelamos un rey triunfante, un rey que se lleve por delante a sus enemigos. Entonces el siervo que sufre es Israel, por todo lo que ha pasado a lo largo de toda su historia. Muchos de nosotros conocemos esa historia. A lo largo de la historia del pueblo de Israel vemos un pueblo que ha sufrido, pero con una diferencia con el reino con el siervo que sufre. El siervo que sufre, sufre por pecados ajenos, no por causa propia, no por pecados propios. Pero el pueblo de Israel sufre por pecados propios. Nunca el pueblo de Israel es puesto para redimir a otra nación. Es cierto, es el pueblo escogido por Dios aquí en la tierra. Pero ellos no sufren por el resto de las naciones. Todo lo contrario, sufren a causa del resto de las naciones. La maldad del resto de las naciones se manifiesta hacia este pueblo y lo estamos viendo en este último tiempo. De qué forma constantemente las naciones que rodean a Israel están siempre en contra. El cumplimiento de los tiempos. El cumplimiento de los tiempos. Entonces el pasaje del centro de toda esta profecía, del capítulo 53, verso 1 al versículo 9, nos habla precisamente y nos pone en perspectiva que estos sufrimientos que vamos a leer no pueden darse para una nación, porque una nación no salva por su sufrimiento a otra nación. Es un alcance mucho más grande, porque ya no es un conjunto, es uno solo, el único que podía hacer lo que hizo, y lo hizo a través de su propio sufrimiento. Entonces nos encontramos 53.1, donde dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La primera frase ya nos impacta, porque el profeta Isaías está contemplando, y no sé si comprendiendo todo, quiero ser sincero en este sentido, ellos contemplaron para ver el cumplimiento de la profecía, y yo no sé si alcanzaron a comprender absolutamente todo, contemplaron desde lejos, y no vivieron el cumplimiento, pero ellos cumplieron en decirle al pueblo de Israel lo que significaría estas palabras. Entonces él dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Esta frase se repite por lo menos 2 veces más en el Nuevo Testamento. Cuando vamos a Juan capítulo 12, vamos rápidamente allí, a Juan, Evangelio según Juan capítulo 12, notamos la comprensión perfecta que tuvo Juan al referenciar este pasaje. Juan 12:38 dice así, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, esto está mencionado por Juan 750 años después, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué lo expresó así Juan? Porque el versículo anterior dice, estas cosas habló Jesús, es decir, él estaba anunciando su muerte, y entonces dice, estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. ¿De quién? De los judíos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y de esta forma se cumple la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Como diciendo, qué gran incredulidad. Teniendo al Rey de Reyes, teniendo al Hijo de Dios, teniéndolo ahí presente, viendo desarrollar su vida, su ministerio, su poder, sus palabras de bien, su justicia, su verdad, sus milagros, viendo cómo se desplegó toda su vida, decidieron no creer. Corazones que se endurecieron ante la verdad. La oscuridad prevaleció ante la luz de aquel que era la luz del mundo.
La oscuridad de los corazones de hombres, mujeres, familias completas, de una nación completa, prevaleció y prefirieron cerrar sus ojos y cerrar su entendimiento, cerrar su comprensión y no querer creer. Una decisión absolutamente voluntaria, absolutamente voluntaria. Y aparte, dice algo más, dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? Como diciendo, y esta es una expresión que me encanta, porque como leímos en 53, dice, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esta expresión significa un brazo extendido con un propósito. No es el brazo de alguien que está cruzado, esperando que pase algo, que suceda algo, y a ver, bueno, ¿qué acontece? No son los brazos de algo que los tiene puesto aquí, detrás, de una forma cómoda, contemplando, pero sin actuar, interactuar, ni tampoco proceder. No son los brazos de alguien que los tiene al costado, ¿sí? Como diciendo, bueno, ¿te pasó esto? Problema tuyo. No, aquí está hablando cuando dice sobre quién se ha manifestado el brazo. La idea de manifestado es sobre quién se ha extendido con poder y buena voluntad el brazo de Dios. ¿Sobre quién? Y en este sentido el pueblo de Israel tendría que haber mirado hacia atrás en todas las veces en que el brazo de Dios, la diestra de Jehová, se extendió con poder. Esta es una referencia clara también a la humanidad, porque se habla de un brazo con autoridad, se habla de un brazo que pueden identificar porque tiene dedos, tiene una mano, tiene huesos, tiene carne, está hablando acerca de la encarnación misma de Cristo, pero está hablando acerca de un brazo extendido con el propósito de hacer algo. Y entonces la pregunta es lógica, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y bueno, el pueblo de Israel podría mirar, podría haber visto a los 700 años de la venida de Cristo, mirar hacia atrás a la historia y ver todas las veces en que Dios extendió su mano para sacarlos. Podría haber mirado hacia Egipto como el mayor ejemplo para ellos, como Dios, después de haber escuchado el clamor del pueblo, encerrado dentro de otra nación, no hizo oídos sordos, sino que extendió su brazo para sacarlos con poder de ese lugar. Y así tantas veces que lo hizo a lo largo de la historia. Ahora llega el tiempo en donde el Señor Jesucristo se manifiesta como el Hijo de Dios en medio de su pueblo y surge otra vez la pregunta, ¿acaso no se manifestó el poder de Jesucristo en el tiempo que estuvo aquí en esta tierra? Claro que sí. Y por eso Juan dice, estas son cosas que acontecieron para que se cumpla la palabra de Dios. ¿Quién creyó a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se reveló el brazo del Señor? Y entonces, aquellos que se fueron golpeándose el pecho mientras el Señor Jesucristo era crucificado en el monte del Calvario, ¿sí? Porque sabía lo que había acontecido, podían darse cuenta ese mismo día que el brazo de Dios se había extendido con poder, ya no para librarlos de una nación que los dominaba, como era el Imperio Romano, sino para librarlos de aquello que domina a toda persona en esta tierra y que lo lleva indefectiblemente hacia la muerte eterna. Esto es, el pecado que vive y que se manifiesta en cada uno de nosotros en una multiforme manera de proceder. Porque a veces pensamos que los pecados son los groseros, los que se ven, los que se manifiestan. Lo vemos todos los días, pero los pecados tienen que ver también con lo más íntimo. De hecho, el Señor habló acerca de nuestra mente, habló de nuestra mirada, habló de nuestros labios, de nuestra lengua, de nuestras intenciones, de nuestro corazón. El Señor podía mirar profundamente y entonces miraba la condición de aquel pueblo y miraba nuestra propia condición y decía, para que esto cambie se necesita un brazo que se extienda con poder. Y el brazo extendido de Dios con poder tiene nombre, tiene rostro, es Jesucristo, el que vino a este mundo, el que vino a esta tierra para librarnos de todo mal y para perdonar todos nuestros pecados. El pueblo de Israel, claro que tuvo su oportunidad, pero de la misma manera que tuvo la oportunidad, lo rechazaron. Ahora, qué interesante, porque tiempo después, vamos a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, nos encontramos con que Pablo utiliza también estas palabras.
Romanos capítulo 10, versículo 16. Y pensando en todo lo que hemos recibido de parte de nuestro hermano misionero en estos 2 días, tanto en la enseñanza de ayer, o en la exposición de ayer, como en la enseñanza en la escuela dominical, palabras que al menos a mí en lo particular me hace pensar mucho, nos encontramos con esta expresión que Pablo también lo toma, es decir, mira Isaías 53, nuevamente, mira Isaías 53 y toma de allí esta expresión. Ya no es solamente por el pueblo de Israel, él dice lo siguiente, Romanos 10. 16 dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, le pone el sello de credibilidad, le pone el sello de verdad, de la verdad revelada. Porque mira el Antiguo Testamento, lo toma el pasaje y lo aplica en esta enseñanza y dice, lo que dijo Isaías es cierto. Lo que dijo Juan es cierto, y entonces yo lo repito otra vez, y dice Pablo, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y versículos anteriores, él piensa en la tarea que tiene la iglesia, en la tarea que abandonó Israel, y se pregunta, verso 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pero es bueno que todos escuchen el Evangelio. Entonces Isaías 53, tal como lo estamos planteando, no es simplemente únicamente para acusar a Israel. Qué mal pueblo que fue, qué pueblo desagradecido. Es un pasaje para pensar en la aplicación posterior que también tuvo y que tanto Juan hacia los judíos y que tanto Pablo hacia los gentiles toma para decir, bueno, el mensaje sigue siendo pertinente, sigue siendo actual, sigue teniendo su impacto. Pero para esto es necesario alguien que lo diga. Isaías lo dijo hace 700 años atrás. El Señor lo dijo en su tiempo. Los apóstoles lo dijeron en su momento. Pablo lo expresa posteriormente y él dice, este mensaje va a continuar hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y en eso estamos todos involucrados. Es decir, cada uno de aquellos que caminamos 10 metros para hablar con nuestro vecino que vive al lado de nuestra casa, o que son enviados para cruzar los océanos y los mares para ir a lugares que jamás pensaron que llegarían, o aquellos que vuelven a su lugar de origen, como nos contaba nuestro hermano en el día de ayer, para ir a hablar con su familia que hacía tantos años que no los veía y que tuvo el peso en su corazón de ir y para hablar con sus hermanos, con sus sobrinos, con toda esa familia. Tanto uno como el otro, dice el Señor, tienen algo que es hermoso y que seguramente Él solamente puede ver y que solamente puede calificar. Y entonces dice, todos aquellos que caminan llevando este mensaje de salvación tienen algo que es hermoso. ¿Qué es? Los pies. Ahora bien, cada vez que se predica el Evangelio de salvación, cada vez que la iglesia lleva adelante esta tarea, cada vez que abrimos nuestra boca para decir, explicar, presentar la persona más importante del plan de salvación, que es Jesús, lo que estamos haciendo es presentándole no simplemente un mensaje más, una ideología más, una posibilidad más. Porque el mensaje que viene del cielo es uno, no es una ideología, es la verdad revelada por Dios a través de la Biblia, de su palabra y a través de su Hijo. Y es la única posibilidad de salvación que tiene cualquier persona en esta tierra. Todos aquellos que alguna vez aceptamos a Cristo como Salvador, podemos decir, el brazo de poder se extendió hacia mi vida y me rescató de donde yo no podía salir. Y entonces,
cada uno de los que estamos presentes aquí en este lugar o que nos están escuchando, podría hacer un pequeño repaso de el momento en que el brazo poderoso de Dios se extendió para sacarnos de una situación en la cual yo no podía salir. Para mí fue hace muchos años atrás, tenía 14 años. Una situación familiar difícil, la necesidad de un papá, y de qué manera cuando me predicaron el Evangelio me dijeron, este Dios que te estamos contando quiere ser tu Padre, y fue el todo para mí, y a partir de ahí, bueno, comenzar mi relación con Él. Pero quizás para usted, querido hermano presente en esta noche, quizás fue ser librado con poder de una situación difícil, de algún vicio, de alguna práctica pecaminosa, de algo que estaba oprimiendo su vida y que no le permitía llegar a ese punto de la satisfacción de la existencia en esta tierra, que solamente la podemos tener cuando tenemos el perdón de los pecados, cuando Cristo viene a nuestra vida y cuando comenzamos esta nueva vida de la cual el Señor siempre, siempre, constantemente les habló y le enseñó a sus discípulos mientras estuvo aquí en esta tierra. Y entonces nos encontramos con esto. Qué interesante que cuando aquel hombre que viene de Jerusalén, aquel africano, en Hechos capítulo 8, si no me equivoco, cuando viene leyendo aquellos pasajes de la Escritura que había comprado por ir al templo de Jerusalén, ya regresaba a su pueblo natal, está leyendo Isaías. En ese entonces, por supuesto, no estaban divididos la Escritura ni en capítulos ni en versículos como tenemos hoy nosotros. Eso fue posteriormente agregado para ayudarnos a ubicarnos en la lectura. Pero dice que él leía aquel pasaje de la Escritura y no comprendía. Y uno de aquellos hombres, Felipe, se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces el etíope le dice, bueno, a ver, me encantaría, pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Él entendía claramente la dinámica. Leo, no entiendo, alguien me puede explicar. Y entonces sube Felipe al carro y desde esa lectura lo guía, Isaías, que para nosotros es Isaías 53, lo guía para mostrarle que de aquel del cual se refería el pasaje que estaba leyendo, apuntaba a una sola persona, la que mencionamos al principio de nuestra reunión. ¿A quién? A Jesús. A Jesús. Y entonces volvemos a Isaías 53 y nos encontramos con la descripción de lo que significó que Él padeciera por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Isaías 53, 1 al 9, es la descripción perfecta de un siervo que voluntariamente se entrega para ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz. Isaías 53, 1 al 9 es la descripción perfecta de alguien que contempla nuestra necesidad y no se queda de brazos cruzados. Es el brazo extendido de Dios, es el brazo en acción de Dios, en la persona, en la obra y en el ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces dice el versículo 2, que Él subirá cual renuevo delante de Él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es decir, está describiendo a alguien que va a ser atractivo a las personas, no por su apariencia física. De hecho, las películas que se han hecho durante tantos años lo presentan rubio, ojos azules, con líneas estilizadas estéticamente. Todo lo contrario de lo que podía ser un judío de su época. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es decir, un hombre que entre los hombres podía pasar inadvertido, pero pasaba inadvertido ¿hasta cuándo? Hasta que lo contemplaban detenidamente, hasta que lo escuchaban, hasta que lo veían actuar. Y entonces aquel que podía pasar inadvertido por ser un judío más entre tantos judíos, cuando lo escuchaban hablar, cuando lo escuchaban enseñar, cuando lo veían desplegar el poder de Dios en bien de aquellos que necesitaban, decían, no hay otro hombre como este, nadie habla como él, ninguno enseña como él. Un maestro de la ley le dijo, Señor, nadie haría estas señales si no viene de parte de Dios. Es decir, aquel que podía pasar inadvertido,
De repente cuando era contemplado, cuando era visto, cuando era escuchado, todos llegaban a esta conclusión: este hombre es diferente. No hay otro como él. Pero también a partir del versículo 13 encontramos la respuesta ante tamaño hombre. Porque uno podría decir, lo vieron, lo contemplaron, lo recibieron. No todos lo hicieron. Dice despreciado, desechado. Son palabras fuertes. ¿Sí? Creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos desprecien de ninguna manera o que nos desechen de alguna manera. Y sin embargo él lo experimentó así, despreciado, desechado entre los hombres. Si lo tenemos que definir como varón, él es un varón de dolores, es decir, una expresión propia del idioma de Israel, donde indica que todo el dolor se ejemplifica en una sola persona. Todo el dolor que podríamos vivir o experimentar como hombres en esta tierra cayó sobre una sola persona, en la persona de Cristo. Varón de dolores. El quebranto de su existencia fue para él una experiencia que lo llevó a decir: yo soy experto en esto. Nadie fue quebrantado como fui quebrantado yo, dice el Señor Jesucristo. Experimentado en quebranto. No lo quisieron ver. Lo veían y era como se escondían detrás de sus propias elecciones, de sus propios pecados. Escondían de él el rostro, no lo querían ver. Mucho menos cuando fue llevado a juicio, fue maltratado, menospreciado. Y acá Isaías da un paso muy grande, porque él no se queda fuera de esta contemplación, de esta situación. Y él dice: no lo estimamos. No lo estimamos. Isaías no se saca el sayo al decir, bueno, este fue el problema del pueblo de Israel. No. Podemos poner esta expresión al mismo nivel que la oración de Daniel en el capítulo 9, cuando él, siendo un hombre de Dios, se identifica plenamente con el pecado del pueblo de Israel en contra de Dios. Y entonces Isaías hace lo mismo. Hace exactamente lo mismo. Dice, nosotros no lo estimamos, como pueblo de Israel no lo estimamos. Él asume también su responsabilidad 700 años antes de que esto acontezca. Vuelve a contemplar al siervo sufriente y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, todos lo contemplamos y nosotros llegamos a la conclusión de que lo que estaba viviendo, experimentado, clavado en una cruz, se lo merecía. Se lo merecía. Algo habrá hecho. Algún pecado habrá cometido. Su linaje, su descendencia, vaya a saber quiénes eran. De hecho, posteriormente surgieron muchas opiniones al respecto de Cristo. El historiador judío Josefo desarrolla él una línea de interpretación del origen del Señor Jesucristo y dice que él era hijo de un soldado romano. Por eso es que muchos posteriormente lo contemplan históricamente por la definición de un historiador de su época y dicen, claro, ¿cómo no lo iban a maltratar si era cualquier cosa? Isaías lo dijo antes. 700 años antes dijo que él sería contemplado y lo tendrían por azotado, por herida de Dios y abatido porque se lo merecía. Todo lo contrario, lo merecíamos nosotros. Lo merecía cada habitante del pueblo de Israel. Lo merece cada hombre en esta tierra. Y sin embargo, lo vivió él. Mas él herido. Y fíjense que a partir de aquí comienza un cambio. Antes hablaba de nosotros. Ahora comienza a hablar acerca de él. Y entonces comienza a mirar, a contemplar a Cristo y lo comienza a ubicar perfectamente en su rol. Lo otro era lo que pensaban acerca de él, pero esto es lo que Dios hizo y pensó para él. Y entonces dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz, o para obtener la paz, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la va a contar? Porque fue cortado de la tierra a los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Un resumen de un hombre que tenía que venir a esta tierra y cumplir todo esto. Jesús. Ningún otro como él. Ningún otro como él. Isaías escribió acerca de aquel a quien no conoció personalmente en ese tiempo. Pero escribió confiando plenamente de que aquella revelación que Dios le daba era lo que se iba a cumplir. Y entonces, en la distancia, contempla el panorama, mira al pueblo de Israel, mira su actitud, mira la forma en que lo tratan al siervo sufriente, pero también describe la forma en que sufre este siervo. Y entonces uno llega a la conclusión de que ningún hombre en esta tierra jamás, por más bueno entre comillas que pretenda ser, jamás podría haber hecho lo que hizo el Señor Jesucristo. Porque Él vino a este mundo sin pecado. Porque Él vino a este mundo sin ninguna mancha, ni ninguna cosa que se le pudiesen acusar. Absolutamente nada. Y por lo tanto era la persona correcta y perfecta establecida por Dios para que ocupe tu lugar, mi lugar, y lleve tu pecado y mi pecado, y sufra el castigo que me correspondía a mí por mis hechos, en un hecho que jamás se volvería a repetir. Jesucristo moriría una sola vez en una cruz. Derramaría una sola vez su sangre. Su cuerpo sería clavado una sola vez en el madero. Sería sepultado una sola vez en una tumba prestada y resucitaría una sola vez para vivir para siempre, para interceder por todos aquellos que hemos creído confiado en Él. Uno puede ver a lo largo de toda la Escritura lo perfecto del plan de Dios en cuanto a la salvación. No hay detalle que se escape. No hay nada que no se cumpla. Cada palabra, cada tilde, cada acento se cumple en su debido tiempo. Y entonces, claro, para aquellos que estamos habituados a leer la Biblia, la palabra de Dios, leemos la vida del Señor Jesucristo, vamos a Isaías y es un placer, por así decirlo, déjeme expresarlo de esta manera, es un placer ver de cómo se cumple la Biblia, la palabra de Dios. Y si se cumplió todo esto en la persona del Señor Jesucristo, ¿cómo no se cumplirá todo aquello que también habrá de venir? Y entonces, a través de la Escritura y a través de los pasajes que hemos leído, llegamos a esta conclusión. La existencia, la vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesucristo tenían un solo propósito: tu vida, tu existencia en esta tierra y tu eternidad. Porque dice posteriormente de que el Señor contemplará el resultado de su obra en la cruz. Y el resultado de su obra en la cruz, ¿cuál es? Todos aquellos que hemos creído en Él, todos aquellos que hemos pedido perdón por nuestros pecados, todos aquellos que hemos confiado en Él, contemplará el resultado de esta obra, dice, quedará satisfecho. Es algo que no lo podemos alcanzar a dimensionar. Pero en 2 Corintios capítulo 5, verso 21 encontramos esta expresión, ya para terminar. 2 Corintios 5, 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios,
Porque dice que en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, aquí ahora el día de salvación. Estas son palabras que surgen también del libro de Isaías. Y aquí el apóstol Pablo, escribiendo esto, está diciendo que hubo alguien que cumplió perfectamente todo lo que Isaías dijo hace 700 años. Un hombre que no conoció pecado en su experiencia ni en su naturaleza, pero que por causa de nuestro pecado, por naturaleza y por experiencia propia, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue hecho objeto de la ira de Dios. El pecado fue cargado, el tuyo y el mío, en la persona de Cristo cuando murió allí en la cruz del Calvario. Y entonces dice, este es el tiempo. Hubo un tiempo para Israel a recibir la profecía, hubo un tiempo para Israel a recibir a Cristo, hubo un tiempo para la humanidad después de Cristo y en el desarrollo de la iglesia en la historia. Pero ahora es tu tiempo, es tu tiempo. Estimado amigo, estimada amiga, es tu tiempo, es el tiempo de creerle a Dios y de entender que todo el plan de salvación tenía un objetivo, tu vida, para que no te pierdas en una condenación eterna. Porque si hay algo que tiene la iglesia de Cristo, aquellos que componemos la iglesia de Cristo, es esta confianza y esta seguridad de que acontezca lo que acontezca, nuestros ojos se pueden cerrar en este mundo, pero tenemos la victoria asegurada sobre la muerte y sobre quien tenía el imperio de la muerte, porque aquel que fue varón de dolores y experimentado en quebranto, venció la muerte, venció la tumba porque resucitó al tercer día. Me maravilla la forma en que se despliega la historia en las Escrituras. Pero más aún todo eso me maravilla que todavía lo podemos contemplar. Porque cada persona que pide perdón por sus pecados, cada persona que acepta a Cristo como Salvador, es el cumplimiento de aquello que hace 2700 años escribió Isaías. Porque decía, todo aquel que comprenda esta verdad formará parte del gozo de aquel que cumplió la obra para Dios en una cruz. Y mirará el resultado de sus hechos, dice, y quedará satisfecho. Cada persona que acepta a Cristo como Salvador forma parte de la satisfacción del Padre y la satisfacción del Hijo. Cada persona que pide perdón por sus pecados forma parte de la satisfacción de que Dios contempla su obra y dice, no fue una obra en vano. Jesucristo no murió en vano. Y el mejor resultado y la mejor muestra es cada uno de los que estamos presentes hoy como iglesia, en este lugar o escuchando a través de las redes. Cada persona que acepta a Cristo como Salvador es motivo del gozo y la satisfacción de Dios. Cristo no murió en vano. Por lo tanto, esto nos tiene que animar. Y nuestros pies tienen que ser más hermosos para Él. Nuestros pies tienen que caminar un poquito más, quizás. Cada uno de nosotros sabemos. Si por ahí nos hemos acostumbrado a estar cómodos, calentitos, bien, disfrutando de lo que tenemos que disfrutar, porque la vida de iglesia se tiene que disfrutar. Pero nuestros pies tienen que ser cada día más lindos, más hermosos, porque hermosos son los pies de aquellos que transmiten el mensaje de salvación. Hoy nos toca a nosotros, a través de este medio, pero seguramente nos tocará a cada uno de nosotros en forma personal. A algunos nos cuesta más, a otros les cuesta menos, no importa. Hagamos la tarea y contémosle a las personas que aquel que murió en la cruz del Calvario, que aquel que fue profetizado hoy, hace 2700 años atrás, tuvo su cumplimiento para nuestro bien. Y Dios se sigue gozando de cada persona que le cree a su Hijo, por el testimonio de la iglesia, por tu testimonio, por mi testimonio, no solo por lo que vivimos, sino también por lo que le decimos. El siervo sufriente triunfó. Y hoy tenemos el privilegio que una nación no quiere tener. Por nosotros vemos todo el panorama completo hoy. Los dos montes del rey triunfante y del rey triunfante posteriormente no tendría sentido sin el siervo sufriente en el medio. Nosotros lo podemos contemplar hoy a través de la Escritura.
pero tenemos la posibilidad también de contárselo a otro. ¿Habrá alguien en esta noche que quiere formar parte de este pueblo de Dios que es la iglesia de Cristo? ¿Habrá alguien que a través de la lectura de la palabra de Dios ahora mira a Jesucristo de una manera distinta? No es simplemente alguien histórico, fue alguien que marcó y cambió la historia para siempre y que cambió la historia de muchas personas. Habrá alguien que quiera decir, bueno, sí, yo creo en Él. Ya no es simplemente el Jesús de la historia, quiero que sea el Jesús de mi historia. Reconozco que soy un pecador y pido perdón por mis pecados. Recibo a Jesucristo como único suficiente Salvador. ¿Habrá alguien en esta noche? Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo en el lugar donde está. Puede orar, puede confiar, puede creer en la palabra, puede creer en Jesucristo. Y donde está, puede pedir perdón por sus pecados. Oramos. Padre, estás en el cielo, gracias por poder contemplar a Cristo una vez más. Le diste el privilegio a Isaías de recibir tu mensaje, de escribirlo y de creerlo. Y él pudo contemplar al futuro Salvador hace tantos años, tantos siglos antes de que Cristo viniera a este mundo. Él te creyó. Y hoy nos toca a nosotros compartir, 2000 años después, este mensaje. Y de decirles a la gente de este mundo de que aquel que sufrió, que fue considerado como un cordero que fue llevado al matadero, que fue considerado como un varón de dolores, que fue considerado como aquel que fue experimentado en quebranto, decirles, esa persona es Jesús. Señor, gracias porque muchos de los que estamos aquí te creímos tu anuncio y recibimos ese brazo extendido para nuestro bien cuando llegaste a nuestra vida para salvarnos. Por eso oramos y te pedimos, no solamente por aquellos que necesitan a Cristo como Salvador, sino por tu iglesia, que entendemos que lo único que podemos compartir con la gente es el mayor bien que hemos recibido, a Jesucristo Salvador. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Te pedimos por aquellos que te necesitan. Alguna vez nosotros lo necesitamos y alguien se acercó a nuestra vida a contarnos acerca de ti. Gracias. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el regreso a nuestra casa y en el acompañamiento y en el cuidado. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto. ¿Quién le invitó? ¿Quién le habla? No se vaya de este lugar sin Jesucristo en su corazón. Que el Señor les bendiga.